Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud ubica a Panamá en el tercer lugar en América Latina con la mayor esperanza de vida, y su población de adultos mayores se incrementará paulatinamente en las próximas 3 décadas. Esto significa que para el 2050 tendremos muchos abuelitos con los que podamos compartir. Esa pregunta siempre nos las hacen, creo que a todos los científicos, y todos tenemos diferentes respuestas, pero creo que la mayoría de las personas responden que desde chiquitos siempre fueron muy curiosos. Lo mío no fue tanto la curiosidad, sino como la meticulosidad. Siempre fui muy ordenada y me gustaba tomar notas, y mi papá me regaló un tablero que yo tenía en la parte de atrás de la casa y un montón de tiza, y yo me hacía de maestra, ¿no? Y le daba clases a mis amigos, a mis primas, a la gente que estaba en la casa, y la gente no le gustaba, ¿no? Pero eso me gustaba a mí. Lo que yo aprendía en la escuela lo traía a la casa, y pues me gusta esa parte de la ciencia, la parte que es el orden, la repetición, el llevar registros, observar cosas y tener ese registro y volver a visitarlo y ver cómo cambian también las cosas sobre el tiempo. Así que era parte de eso, y también ya cuando estoy un poco más mayor en la escuela, la ciencia también es un proceso que puede ser, la ciencia de laboratorio por lo menos, es una ciencia muy solitaria, y estás trabajando tú con algo que después compartes con varias personas. Entonces yo siempre de niña fui muy introvertida, y esa parte me gustaba también, de no tener que trabajar con otras personas, pero más bien trabajar en una cosa muy particular que luego yo compartía con otros. Esas dos características creo que me llevaron a la ciencia. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Psicología, ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Doctora, ¿a usted qué lo motivó a estudiar neurociencia y psicología? Bueno, yo tenía 17 años y estaba en la universidad ya, y me interesaba en realidad estudiar medicina, pero estaba buscando un trabajo para poder ganarme una platita, y vi que había un anuncio para trabajar en un laboratorio en donde estudiaban la adicción a las drogas de abuso, como por ejemplo la cocaína y eso. Y me pareció algo interesante y empecé a trabajar en ese laboratorio, y era un laboratorio de psicología y neurociencias, y yo no lo sabía. Ahí aprendí, por ejemplo, sobre la conducta animal y sobre la farmacología, y bueno, fue el primer laboratorio en que trabajé y nunca perdí el interés. Así fue que decidí estudiar psicología y neurociencias. For example, Dr. Britton, Gabrielle Britton, is one of the leaders in Alzheimer's research, and she built everything in the last 10 years. And Alzheimer's Center we have in Indica SAD is one of the best centers available in Latin America now. So we built from the base, and we also attracted philanthropic donation for that center from Arthur Mello, who supported for science development, especially neuroscience development in women. La idea era intentar hacer un programa de investigación que fuera prioritario en el país, o sea, algo que fuera importante. Así que entre un grupo de personas nos juntamos y decidimos enfocarnos en el tema del envejecimiento poblacional, que es algo inminente, un cambio demográfico que está ocurriendo en todo el mundo, y especialmente en países como Panamá. Como ahora mismo somos 1 de 10 personas mayores de 60, y en el 2050 será 1 de 4. O sea, más o menos esos son los números.
Estamos hablando de que necesitamos un programa de investigación enfocado no solo en la salud de adultos mayores, pero en la biología del envejecimiento, que es la parte de investigación básica, así como en el impacto económico del envejecimiento, como en el impacto social del envejecimiento. O sea, hay muchas cosas que se tienen que estar estudiando que convergen sobre este tema prioritario que tenemos todos que enfrentar, que es el envejecimiento poblacional. Y la parte que nosotros contribuimos es un enfoque de estudio un estudio clínico sobre las enfermedades asociadas al envejecimiento, que son las enfermedades crónicas y específicamente las enfermedades asociadas al cerebro. Así es que hacemos un estudio longitudinal donde personas mayores, voluntarios, panameños, vienen al laboratorio y les hacemos una serie de pruebas y le tomamos una muestra de sangre y esto lo repetimos sobre el tiempo. A lo largo de 10 años la meta es haber medido a las mismas personas 2, 3 o 4 veces y poder ver cómo ha cambiado su capacidad mental, por ejemplo, y eso cómo está asociado a los marcadores que estamos viendo en sangre. Entonces es un estudio bastante interesante, es costoso, pero es imprescindible en cualquier país tener esa infraestructura. Me siento satisfecha de estar en este centro, ya que yo vine como alumna y he quedado como instructora. Y en realidad es una satisfacción para uno poder ayudar al adulto mayor a aprender cosas y además le sirve para económicamente. Y le exhorto al adulto mayor no quedarse en la casa, porque nosotros no hacemos nada con estar viendo para el techo. Llegué aquí hace muchísimos años, cuando me jubilé, y alguien me invitó y bueno, vine y he estado en el grupo por mucho tiempo. Y me hace sentir bien, porque en las mañanas, cuando sé que tengo que venir para acá, vengo con mucha alegría, porque me encontré con mi compañera, a aprender, porque he aprendido muchas cosas que quise hacer en mi juventud, pero no lo pude hacer, como hacer pollera, toda esta cosa de que las cuestiones típicas. Yo me siento muy contenta, yo no me veo metida en la casa. Invito a la gente que no se quede en su casa, porque la verdad que mirando 4 paredes o viendo televisión no es nada como venir a compartir. Mi faceta, ¿no? Mi faceta es la de manualidades, ¿no? Y la de tembleques. Aquí yo les enseño a cómo cortar el alambre, cómo unir, cómo verse una flor lo más natural posible, porque no solamente es meter perlas, es buscar la caída del pétalo para que se vea natural, ¿no? Acercar lo más posible a la naturaleza. Así que yo los invito para que compartan esta alegría que yo tengo, esta paz que me brinda y esta serenidad de estar con mis compañeras que estamos aquí. Yo tengo 66 años, o sea, estoy como quien dice casi nueva. La vida es corta y hay que activarse, hay que tener motivación, un buen estilo de vida, y el mejor estilo de vida es compartiendo pues, la salud con la educación física. Aquí se desarrolla ejercicio básico funcionable con la flexión, extensión, torsión y respiración, donde contemplamos realmente el relajamiento entre nosotros para tener mejor calidad de vida. Y doctora, ¿usted también tuvo la experiencia de compartir con sus abuelitos? Sí, un poquito con la mamá y el papá de mi mamá, porque vivían en Panamá, pero mi papá era estadounidense y sus papás vivían en Estados Unidos, así que como el día a día interactuaba mucho más con la mamá de mi mamá, mi abuelita, que una de las cosas que a ella le gustaba ir al cine, entonces nos llevaba mucho al cine. Y los veranos, cuando tenía vacaciones del colegio, iba a Estados Unidos y ahí compartía con mis abuelos en Estados Unidos, que vivían en un área muy rural, con espacios abiertos, y montábamos tractores y trabajábamos, por ejemplo, en las granjas con los animales y cosas así. Y a mí me gustaba mucho, era muy divertido. Yo tengo a mi abuelo y tiene 91 años y yo quisiera que me durara para siempre. Bueno,
si ya tiene 91 años, tienes mucha suerte porque ha vivido más de una década, más de lo que se esperaba vivir una persona común y corriente, lo normal, ¿sí? O sea que si tu abuelo tiene 91 años, tienes una familia longeva. Y eso es positivo, porque 91 años es mucho tiempo. Imagínate que hace 50 años no vivíamos más de 60 o 65 años. Así que estamos viviendo mucho tiempo. La neuropsicología es la ciencia que estudia los efectos que producen una lesión o daño cerebral en las estructuras del sistema nervioso central. Estas lesiones provocan cambios en los procesos cognitivos, emocionales y psicológicos. Es una especialidad que converge entre la psicología y la neurología. Sí, siempre tuve mucho apoyo de mi mamá y mi papá, una familia que la verdad que me dieron todas las herramientas para poder tener éxito, no solamente en ciencias, pero en cualquier actividad que yo tuviera. Y estoy muy consciente de eso. De muy pequeña fui a estudiar a Estados Unidos en una escuela alternativa, un colegio alternativo. Estuve interna desde los 14 años y fue una escuela alternativa porque las clases eran muy pequeñas, o sea, solamente éramos como entre 6 y 8 o 10 personas por salón. O sea que tenemos una atención bastante uno a uno. Y los cursos de ciencia desde que tengo 14 años han sido de laboratorio. Así que tuve ese privilegio de poder trabajar con personas que me inspiraron mucho desde muy temprano. El hombre se dedica casi exclusivamente a su trabajo de laboratorio y por tanto puede avanzar mucho más. La mujer científica no solamente se dedica a su laboratorio, pero también a sus hijos, a su hogar. Y encima de eso, y hay un montón de evidencia que lo sustenta, esto no es una opinión mía, las mujeres somos más dispuestas a participar en actividades extracurriculares, talleres, seminarios, actividades con niños, por ejemplo, actividades fuera de la ciudad para descentralizar la ciencia. Las mujeres somos más predispuestas a hacer esas actividades. Y en cualquier actividad que tenemos así, en donde tenemos una mesa de trabajo, digamos, con el MINSA, que nos piden una asesoría, o con el MIDES, que nos piden una asesoría, la gran mayoría de las personas en la mesa somos mujeres. Y eso es cierto en todas las áreas de trabajo de Panamá. La gran mayoría del trabajo técnico se está haciendo por parte de las mujeres. Son hombres jefes que se están llevando el crédito, pero en la mesa de trabajo están entre 60 y 80% mujeres, y así es en la ciencia. Entonces, cuando ves los números, por ejemplo, y ves quiénes son los científicos que más son reconocidos a nivel internacional o más citados, entre los primeros 20 hay una mujer solamente. Y cuando miras esa lista, muchos de ellos tienen parejas científicas. Entonces, la pregunta es ¿por qué ellos avanzan y por qué ellas no? Y la respuesta es porque la mujer sigue haciendo la gran mayoría del trabajo no remunerado de casa, hace 40% más del trabajo con los niños, la atención al hogar, la administración del hogar. Esa es una realidad que quizás no sea muy popular entre la gente que piensa que es una opinión expresar eso, pero eso es una realidad. Bueno, primero que si no hubiese sido por la doctora Gabrielle Britton, yo no estuviera hoy desempeñando las funciones como tengo de doctor. Cuando comencé a hacer mis estudios de doctorales, tuve la gran suerte y la gran ventaja de que ella se acercó a mí y me dijo, mira, estoy buscando un estudiante, ¿te interesaría participar del equipo? Y para mí fue un honor, debido a su trayectoria, que ya la conocía, poder decir sí, me interesa. Y desde ese momento hemos tenido un desarrollo muy interesante dentro de la ciencia. Ha sido muy difícil. Esa parte sí la tengo que dejar clara, que creo que lo que vale la pena al final es que nos hemos esforzado muchísimo y dentro del equipo la doctora ha mantenido un liderazgo asombroso. Y yo creo que por muchos años he sido el único hombre dentro del equipo. Y eso para mí ha sido de mucho provecho porque me he podido nutrir de todas las científicas asombrosas que tenemos en Indicasat y soy el tipo de profesional que soy gracias al equipo de trabajo que tenemos, ¿no? Innovadora. En Panamá lo que hacemos es innovador y ha sido de punta de lanza. Una anécdota, hace menos de una semana nos reunimos con una investigadora en Estados Unidos, la cual nos está buscando a nosotros para hacer estudios dentro del área del Darién, por lo que nosotros hemos venido haciendo hace 9 años. Creo que eso es digno de admirar. Ella ha visto nuestras publicaciones, ha visto todo lo que hacemos y no solamente es publicaciones científicas, es trabajo publicaciones en el periódico, charlas al público en general. Creo que es un conjunto. De esa forma nosotros hacemos ciencia en Panamá.
y creo que eso es lo que yo tengo que decirle a la doctora Gabriel. Ha sido innovadora, ha venido a Panamá para darnos a nosotros un empuje tremendo y le doy las gracias por eso. Doctora, yo quiero ser neurocirujana, pero ¿la familia es importante? Sí, siempre el apoyo familiar es importante. Y si tienes eso, tienes mucha suerte porque la carrera de estudiar medicina y cualquier carrera que toma muchos años requiere de mucho apoyo de la familia y también de las amistades. Buscarse amistades que les guste estudiar en grupo, que parte de la diversión sea tener buenas notas en las clases, por ejemplo. Todo eso es importante. Yo, por ejemplo, siempre tuve el apoyo de mi mamá y mi papá y me considero una persona que ha tenido muchos privilegios de esa manera y me ha ayudado a llegar hasta donde yo estoy. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes que quieren estudiar ciencias o otras carreras? Bueno, lo primero es que estudiar es su tarea en este momento, ese es tu trabajo, así que enfócate en eso es la prioridad. Y toma tiempo para divertirte también, mantente sana, come bien, haz ejercicio y comparte con tus amistades. Y lo que tienes que recordar, por ejemplo, es que van a haber momentos difíciles. No te creas que todo es fácil, si todo fuera fácil, todo el mundo sería neurocirujana. Vas a tener momentos difíciles, vas a tener retos y cuando tengas esos retos, conversa con tu mamá, con tu papá, con las personas que te apoyan en tu familia, con tus amistades y así vas a aprender a manejar también tus emociones, que es muy importante. A veces sentimos frustraciones porque las cosas se tornan difíciles, pero eso es normal y hay que saber hablar de esas cosas. Así que si tú tienes eso en mente de que la carrera que has escogido tiene sus retos, entonces ya estás preparada para los momentos difíciles, así como para celebrar los logros que tengas dentro de, por ejemplo, cuando participes en ferias de ciencia juvenil y cosas así. Pero siempre recuerda que tu prioridad es el estudio, siempre. Y cuando te estás divirtiendo, ustedes que están tan metidos en el internet y cosas así, busca diferentes fuentes científicas divertidas y aprende lo que están diciendo y compártelo con tus amistades. Porque esa es una manera muy buena de aprender, cuando tienes que explicarle a otro lo que ya aprendiste. Y así vas incrementando tu conocimiento científico de una manera divertida. Buena suerte. Gracias. Mentes curiosas.